Me llamo Julia Ayes. Tengo 28 años. Hace una semana, mi esposo y yo celebrábamos nuestro primer aniversario de bodas con nuestras dos familias. Se suponía que sería una noche hermosa, especialmente porque estaba embarazada de 3 meses de nuestro primer hijo. Pero, en medio de la celebración, un extraño se levantó de repente y me señaló. Luego dijo algo que hizo que toda la habitación enmudeciera. Afirmó que el bebé que yo llevaba era en realidad suyo. Para probarlo, incluso mostró informes médicos a todos. En cuestión de minutos, la gente empezó a susurrar. La familia de mi esposo se puso en mi contra y empezó a gritar que él debería divorciarse de mí de inmediato. Me quedé allí llorando, tratando de explicar que el hombre estaba mintiendo. Pero nadie me creyó. Nadie. Hasta que mi esposo de repente hizo algo que sorprendió a todos en la habitación. Ni siquiera yo lo esperaba. Pero antes de contarte lo que realmente sucedió, asegúrate de darle me gusta y suscribirte al canal y dime tu país en los comentarios. Ahora, empecemos. Esa noche, nuestra casa estaba llena de luz, música y risas. Era nuestro primer aniversario de bodas, y mi esposo lo había planeado todo perfectamente. La sala de estar estaba decorada con luces suaves y flores, y una mesa larga estaba puesta en el centro, cubierta con comida que su familia había ayudado a preparar. Parientes y amigos cercanos llegaban lentamente, trayendo regalos y cálidas sonrisas. Todos estaban bellamente vestidos, hablando, riendo y disfrutando del momento. Desde afuera, parecía una vida perfecta. Y por un momento, creí que lo era. Me paré cerca de la ventana, sosteniendo suavemente mi estómago, sintiendo una tranquila felicidad dentro de mí. Estaba embarazada de 3 meses, y aunque todavía no se lo habíamos dicho a todos, ese pequeño secreto hacía que la noche se sintiera aún más especial. Mi esposo vino y se paró a mi lado, colocando sus manos suavemente sobre las mías. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Sonreí y asentí. Estoy feliz, dije. Y lo decía en serio. Porque no importaba lo difíciles que hubieran sido las cosas, lo amaba. Pero la verdad era que nuestro matrimonio nunca fue tan simple como parecía. Yo venía de una familia muy sencilla y pobre. Mis padres habían trabajado duro toda su vida solo para darme una educación básica y una vida decente. Nunca tuvimos mucho, pero teníamos respeto y honestidad. Mi esposo, por otro lado, venía de una familia rica y poderosa. Eran dueños de propiedades, negocios y vivían una vida que yo solo había visto en películas. Cuando me eligió por primera vez, no podía creerlo, y su familia tampoco. Al principio, su familia trató de actuar cortésmente. Sonrieron, hablaron amablemente y me dieron la bienvenida a su hogar. Pero lentamente, las cosas comenzaron a cambiar. Sus palabras se volvieron más agudas. Sus sonrisas se volvieron más frías. A veces eran pequeños comentarios. Ella no encaja realmente aquí. Su origen es diferente, y a veces era más directo. La gente de su nivel no entiende nuestro estilo de vida. Intenté ignorarlo. Intenté ajustarme. Cambié mi forma de vestir, mi forma de hablar, incluso mi forma de comportarme frente a los invitados. No porque quisiera, sino porque quería ser aceptada, porque amaba a mi esposo y no quería crear problemas entre él y su familia. Él siempre me decía lo mismo. No les hagas caso. Yo te elegí a ti. Y le creí. Esa noche, mientras la celebración continuaba, noté que su familia me observaba de nuevo, susurrando en voz baja entre ellos. Fingí no verlo. Me concentré en la música, las risas, los invitados. Me repetía a mí misma, esta noche es especial. No dejes que nada la arruine. Después de un tiempo, mi esposo se puso de pie y levantó una copa. La habitación se fue quedando en silencio lentamente. Sonrió y agradeció a todos por venir, hablando de nuestro primer año de matrimonio, del futuro, de la vida que estábamos construyendo juntos. Mientras lo escuchaba, mis ojos se llenaron de lágrimas. Por un momento, todo se sintió bien. Pero justo cuando la gente comenzaba a aplaudir, sucedió algo inesperado. Un hombre que nunca había visto antes entró lentamente en la habitación. Al principio, nadie le prestó mucha atención.
La gente pensó que podría ser un invitado tardío, pero en lugar de saludar a nadie, caminó directamente hacia el centro de la habitación. Luego se detuvo y se volvió hacia mí. Sus ojos se clavaron en los míos de una manera que hizo que mi corazón se sintiera incómodo. La habitación se fue quedando en silencio lentamente de nuevo. Susurros confusos se extendieron entre los invitados. Antes de que alguien pudiera preguntar algo, el hombre levantó la voz y dijo: «Siento interrumpir esta celebración, pero todos aquí merecen saber la verdad». Mi corazón empezó a latir más rápido. No tenía idea de quién era ni por qué me miraba así. Luego, sin dudarlo, me señaló directamente y dijo algo que hizo que mi mundo entero se detuviera. «El bebé que ella lleva es mío». Por un segundo, toda la habitación se quedó en silencio. Luego, de repente, los susurros comenzaron a extenderse por todas partes. La gente se miraba con confusión, tratando de entender lo que acababan de escuchar. Algunos pensaron que podría ser una broma, pero la seriedad en su rostro dejó claro que no estaba bromeando en absoluto. Sentí como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido. Yo ni siquiera te conozco», dije, con la voz temblorosa. Pero el hombre no retrocedió. En cambio, miró a todos y habló más fuerte. «Tuve una aventura con ella», dijo con confianza. «Y ese bebé es mío». Los jadeos llenaron la habitación. Mi corazón comenzó a acelerarse. «No, eso no es cierto», grité. «Está mintiendo». Pero antes de que pudiera decir algo más, sacó un archivo de su bolso. «Si creen que estoy mintiendo», dijo con calma. «Entonces miren esto». Entregó los papeles a uno de los parientes de mi esposo. En segundos, la gente se reunió alrededor. «Estos son informes médicos», dijo alguien. «Claramente coinciden con la línea de tiempo», añadió otra voz. «Y miren esto», susurró alguien más. El hombre luego sacó su teléfono y mostró fotos de nosotros juntos. Me quedé helada. Esas fotos parecían reales. Demasiado reales. «No entiendo», me susurré a mí misma. «Nunca lo he conocido». Pero nadie escuchaba ya. La habitación ya no estaba llena de celebración. Estaba llena de juicio. La madre de mi esposo dio un paso adelante, con el rostro lleno de ira. Antes de que pudiera reaccionar, me abofeteó con fuerza. El sonido resonó por toda la habitación. Mi cabeza giró hacia un lado mientras las lágrimas instantáneamente llenaban mis ojos. «Esto es repugnante», dijo. «Trajiste vergüenza a nuestra familia». «No hice nada», grité, con las lágrimas rodando por mi rostro. Pero ella me ignoró y se volvió hacia su hijo. «Termina esto ahora», dijo bruscamente. «Divórciate de ella inmediatamente». Otros parientes se unieron. «Siempre supimos que ella no estaba bien. Mira de dónde viene. Esta es exactamente la razón por la que estábamos en contra de este matrimonio». Cada palabra se sentía como un cuchillo cortando más profundamente mi corazón. Miré a mi esposo, esperando que dijera algo, esperando que detuviera todo esto. Pero antes de que pudiera hablar, el hombre dio un paso adelante de nuevo. «No quería exponerla así», dijo, actuando con calma. Pero ya no podía quedarme en silencio. Eso fue todo. Algo dentro de mí se rompió. «Deja de mentir», grité. Pero en el siguiente instante, mi esposo de repente dio un paso adelante. Su rostro ya no estaba tranquilo. Caminó directamente hacia el hombre. Y sin previo aviso, lo agarró y lo empujó con fuerza. «Basta», y gritó. Toda la habitación se congeló de nuevo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, le dio un puñetazo al hombre, haciéndolo tropezar hacia un lado. «¿Cómo te atreves a entrar en mi casa y decir esto?», dijo enfadado. Luego se volvió hacia todos. Su voz era firme. «Conozco a mi esposa», dijo. «La conozco mejor que nadie en esta habitación». Un pesado silencio llenó el ambiente. «Ella nunca haría algo así», continuó. «No me importa qué papeles muestren o qué fotos traigan. Le creo a ella». Mi corazón se detuvo por un momento.
Esas 3 palabras se sintieron más fuertes que todo lo demás. Pero su familia no se quedó en silencio. Su padre dio un paso adelante, con el rostro frío y serio. Piensa con cuidado antes de cometer un error, dijo. Nosotros te dimos todo. Su madre añadió, si la eliges a ella por encima de tu familia, entonces ya no eres parte de esta casa. Otro pariente habló. Lo perderás todo. Tu nombre, tu riqueza, todo. La presión en la habitación se volvió sofocante. Luego la voz de su padre se volvió aún más fría. Tienes que tomar una decisión, dijo con firmeza. No dejaremos que esta chica arruine nuestra reputación. Sentí que mi cuerpo temblaba. Esto ya no se trataba solo de mí. Era toda su vida, su familia, su futuro, todo. Las lágrimas seguían cayendo de mis ojos mientras lo miraba. No quería ser la razón por la que lo perdiera todo. Pero, al mismo tiempo, estaba aterrorizada. Aterrorizada de que incluso él pudiera cambiar de opinión debido a toda esta presión, debido a todo lo que estaba en juego. Y en ese momento, todos en la habitación esperaron su decisión. Durante unos segundos, nadie habló. Todas las miradas estaban puestas en mi esposo. Su familia estaba allí, esperando su respuesta, esperando que eligiera. Entre yo y ellos, apenas podía respirar. Las lágrimas caían por mi rostro mientras lo miraba. No dije nada. No supliqué, porque en el fondo, tenía miedo de la respuesta. Entonces, finalmente, se movió. No miró a su familia. No les dijo ni una sola palabra. Simplemente caminó hacia mí y me tomó la mano. Esa pequeña acción lo dijo todo. Ven conmigo, dijo en voz baja. Y sin mirar atrás, salió de la casa conmigo. Detrás de nosotros, podía escuchar voces gritando, sus padres llamándolo, parientes tratando de detenerlo, pero él no se detuvo. Ni por un segundo. Esa noche, lo dejamos todo atrás. La gran casa, la riqueza, la vida que había conocido para siempre. Nos sentamos en el coche en completo silencio. Tan pronto como la puerta se cerró, me derrumbé. No podía dejar de llorar. Juro que no hice nada, dije una y otra vez. Ni siquiera conozco a ese hombre. Por favor, créeme. Mi voz temblaba. Tenía miedo. Miedo de que tal vez en el fondo él todavía tuviera dudas. Se volvió hacia mí. Su voz era tranquila. Te conozco, dijo. Confío en ti. Lo miré a través de mis lágrimas. No importa lo que digan, no importa lo que muestren, continuó. No creeré a un extraño por encima de mi propia esposa. Esas palabras me dieron una especie de paz que no puedo explicar. Pero luego su expresión cambió, ligeramente seria. Esto no ha terminado, dijo. Está mintiendo, y necesito saber por qué. Los siguientes días, no descansó. Empezó a investigar todo, cada detalle, cada pequeña pista. Usó sus contactos, su influencia, todo lo que tenía. Porque estaba seguro de una cosa. Ese hombre estaba mintiendo. Pero la pregunta era, ¿por qué? Al principio, el hombre intentó esconderse. Evitó llamadas, ignoró mensajes. Pero mi esposo no se rindió. Finalmente, lo encontró. Y esta vez, no había escape. El hombre fue traído y obligado a hablar. Al principio, siguió repitiendo la misma historia, pero lentamente la verdad comenzó a abrirse paso. Bajo presión, finalmente confesó. Admitió que todo era una mentira. Dijo que la familia de mi esposo le había pagado para que fuera a esa fiesta y me acusara. Le habían dicho exactamente qué decir, qué documentos mostrar y cómo hacer que todo pareciera real. Por un momento, ni siquiera pude respirar. Mi esposo se quedó allí en completo silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Luego hizo una pregunta simple. ¿Por qué harían esto? El hombre dudó un segundo, luego bajó la cabeza y dijo que su familia nunca me había aceptado. Explicó que siempre quisieron que su hijo se casara con una mujer rica, alguien que pudiera igualar su estatus y proteger su reputación.
Y debido a eso, no querían que mi hijo se convirtiera en parte de su familia o tuviera alguna participación en su riqueza. Esas palabras lo cambiaron todo. Mi esposo no dijo nada después de eso, pero pude verlo en sus ojos. Algo dentro de él se había roto por completo. Una semana después, tomó una decisión. Sin decirle a nadie, regresamos a la casa de su familia. Cuando llegamos, todos parecían sorprendidos. Al principio, pensaron que había regresado para arreglarlo todo, para dejarme y volver con ellos. Pero se equivocaron. Entró con calma, tomándome de la mano, y se paró frente a sus padres. La habitación estaba en silencio. Luego, finalmente, habló. Les contó todo, la verdad, la mentira que habían creado, el hombre al que habían pagado, cada cosa. El rostro de su madre palideció. Su padre intentó mantener la calma, pero su expresión cambió. Luego su madre comenzó a llorar. Solo queríamos un futuro mejor para ti, dijo. Su padre añadió, hicimos todo esto por tu bien. No lo entiendes ahora, pero un día lo harás. Mi esposo los miró por un largo momento. No había ira en su rostro. Solo decepción. Profunda y dolorosa decepción. Luego dijo en voz baja, confié en ustedes. La habitación volvió a quedar en silencio. Podría haber perdido a mi esposa, a mi hijo, por culpa de ustedes. Nadie tenía una respuesta. Luego dio un paso atrás y dijo algo que nunca olvidaré. A partir de hoy, no tengo familia aquí. Su madre se derrumbó por completo. Su padre intentó detenerlo, pero él no se quedó. No discutió. No miró atrás. Simplemente me tomó de la mano y se fue para siempre.